Hola, muy buenas, bienvenidos amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente al canal. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se suscriban al canal si quieren estar al tanto de todo el contenido. Como siempre yo se los traigo aquí en la plataforma de YouTube. Así que no olvides picarle en la suscripción a muerte, liquear a muerte. Si eres nuevo, pues bienvenido. Pero ya tenemos fecha, señores. Dos cosas importantes en las cuales yo voy a mencionar. Así que vamos a darle para que ustedes lo sepan. Primero que nada, quiero muchas suscripciones. Segundo, muchos likes. Y tercero, todo en la descripción por si quieres recargar, no sé, Apex Coins o ahorita del sindicato en Apex. O si querés, obviamente, recargar Cosito Points. Bueno, en fin, cositas menos, cositas más. Bueno, señores, ¿qué ha pasado? Pues bueno, primero que nada, quiero mostrar esto que pues... me sorprende, tenemos algo muy importante, lo ha publicado Rakip. Esto no creo que sea coincidencia. Incluso Murda Blas ha dicho agosto 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Señores, todo está acordado de que supuestamente va a haber un gran evento y que va a haber una beta. Esto ya no creo que sea una alfa. Va a haber fecha de la beta ya para Warzone Mobile, señores. Según acordado con gente familiar en Twitter, se espera de que el inicio del juego para testearlo, para probarlo en partes de Asia empieza el 15 de agosto de 2022. O sea que estamos a poco nada de que empiece la beta. Va a empezar en Asia, luego va a empezar en otros dispositivos. Se va a poder utilizar VPN para que puedan probar la beta de Warzone Mobile. Solo digo. Bueno, en fin. Y pues veremos qué puede pasar. De igual manera yo los mantendré al tanto, porque yo les dije que pronto se iba a venir la beta, no era broma. Y pues bueno, se ha acordado que con gente familiar y además de que se está esperando muchísimas cosas, de que el preregistro fue para 15 de julio y demás cositas, pero lo bueno es que es de Android, que puedes utilizar APK y demás cositas de la vida, así que no hay problema. Pero bueno, como ustedes saben, mucha gente empezando junio, en mi caso, y para la gente que ha estado visualizando mis videos, pues hemos podido probar obviamente la alfa de Warzone Mobile en sus dos versiones, la alfa 1.1 y la 1.2. Vamos a fase beta, señores, 15 de agosto. Ahora, cosas que tengo que decir muy importantes. Yo mi persona, cuando ya salga la beta o cuando haya más información, la tendrán en este canal para que puedan descargarla. Ojalá no sea con la cuenta especial de Activision, aunque lo dudo. En dado caso, cualquier cosa van a observar gameplay y demás cositas, porque lo que más importa es ver el progreso del juego. Obviamente no en el canal principal, porque no vaya a ser que tiene DNA esa babosada y me bote en el canal, como pasó antes y me salvé las nalgas, así que las cosas como son. En fin, estoy hypeado, porque Warzone es uno de los juegos que mucha gente espera. Es uno de los juegos el cual creo que mucha gente va a querer probar, va a querer jugar y que va a ser el Call of Duty por excelencia por mucho tiempo, actualmente dispositivos móviles, el cual nosotros vamos a traer. Así que sí, tenemos fecha actualmente para otra versión del juego de Warzone Mobile. No creo que sea una alfa, va a ser la beta, la primera beta. Entonces, si teniendo en cuenta de que en agosto tengamos otra beta de inmediato como una alfa, posiblemente estemos hablando de que en septiembre tengamos una de las últimas betas o tengamos otras dos betas. Llegando a octubre puede que el juego ya esté pulido, estando en una de las últimas fases beta. Si siguen tirando fases beta y siguen trabajando en ello, además de todos los trabajos que están metiendo actualmente Activision al día de hoy, pues viene bien. Ahora, otra información, se va a poder jugar con los desarrolladores el día de mañana, señores. Sí, mañana yo me meto a Warzone Mobile para ver si me tocan desarrolladores y hablan en la partida diciendo ¿qué onda? ¿Qué te parece ese juego, loco? Si lo puedo grabar, podría grabar obviamente el audio, no podría mostrar ni madres, pero al menos el audio sí podría grabar de qué onda, que me dice si le encanta el juego o algo por el estilo. Que sería brutal, sería hermoso, te lo digo yo. Y es que ha saltado una notificación, señores, el cual ha comentado el que mañana a las 12 p.m. hora del creo que es, si no estoy mal, hora del Pacífico, ya se va a poder jugar con los desarrolladores del juego, que son muchísimos. Recuerdo que son 8 estudios en total. Entonces esto a mí me trae mucha emoción. Esto a mí me dice, loco, vamos con todo, que es lo importante. Y es lo importante, así que ya para que lo sepan. Viendo todo lo que ha pasado, todo lo que ha ido de buena manera para Warzone Mobile, yo le tengo fe, va a ser un juegazo, esperemos que sí, esperemos de que todo salga de buena manera y pues veremos qué tal. Estén al tanto, yo digo
que estén al tanto del canal, estén al tanto de las noticias, de mi Twitter, de mi Instagram, de mis redes sociales, como siempre todo en la descripción, porque yo siempre publico todo. Mi Discord, que por cierto mi Discord, muy importante, ha sido una pieza fundamental importante para mostrarles lo mejor de Warzone al día de hoy, que me parece perfecto. Muchas gracias sinceramente por tanto apoyo, por tanto booty, por tanto amor, por tanto flowing, ya tú sabes, ahí con todo el feeling, como siempre, que es lo importante, creo que sí. Y pues bueno, veremos qué tal sale de buena manera. O sea, veremos que Warzone Mobile, espero que sea algo muy expectante. Algo que la gente diga, loco, incluso que la gente de PC y de consolas diga, loco, regresó Verdansk, vamos a jugarlo. Y que quieran descargarse la beta solo para jugarlo, para que todo el mundo diga, loco, sí se vale, sí se puede. Volvió Verdansk, para que lo juguemos. Y va a ser completamente diferente porque ya no hay meta como antes, porque todo ha cambiado. Entonces va a ser divertido, va a ser divertido. Le tengo fe, tengo alegría. Lo malo, ¿saben qué es lo malo? La optimización, es lo único malo. El juego va a ser hermoso, pero lo único malo que puede afectar a este grandioso juego puede que sea la optimización, puede que sea otras cositas menos, puede incluso que la reguemos o puede algo diferente. En fin, ¿qué piensan ustedes, cracks? ¡Se viene, señores! Se viene la beta. Tenemos fecha para agosto. Tenemos fecha. Y no es coincidencia que todos los filtradores, que sí son filtradores oficiales, como Murderlabs, que yo lo considero uno de los filtradores más brutales del medio, más que todo porque COD Mobile básicamente ha sido su vida filtrada y ha filtrado muchísimas cosas que han sido verdaderas, pues Warzone Mobile para el 15 de agosto con su fase beta. No sé qué piensan ustedes. A mí me encanta, soy muy emocionado. Pues bueno, déjenmelo saber como siempre en la barra de los comentarios, cracks, claro que sí. Bueno, ¿qué podríamos esperar de un juego que hemos esperado muchísimo? Teniendo en cuenta de que con Mobile, pues la gente ya quiere cambiar de aires. No que el juego sea aburrido, sino cambiar de aires, es lo normal. Querés un Call of Duty, pero diferente, ya, con una movilidad diferente. Y sí, señores, la movilidad de Call of Duty Mobile es muy diferente a la de Modern Warfare, es muy diferente. Además, también con el split táctico es diferencial, es like cancel, también es diferencial. Lo he notado, no se nota igual que con Mobile la movilidad, es lo típico que nosotros siempre buscamos al fin y al cabo, que es lo más importante. Y más cositas del entorno. Así que bueno, tenemos fecha para la posible beta de Warzone Mobile. De momento no se puede registrar, pero cuando se pueda registrar o algo por el estilo, lo estaré comentando. Igual si sale una PK o algo, también la estaré compartiendo. Que lo más seguro es que sí. Porque si hay un juego que la gente espera más con ansias que cualquier otro juego, es el nuevo Call of Duty de la nueva generación para dispositivos móviles. Así que veremos qué tal. Sí, porque incluso la alfa tiene su propia PK. Lo único malo es que necesitas una cuenta especial de, obviamente, Warzone. Pero veremos qué tal. Tenemos fecha para la beta de Warzone Mobile. Así que veremos qué se cuece. Ojalá no se equivoquen, pero esto es lo que han comentado los filtradores. Así que como siempre, deja tu poderoso like donde yo lo vea. Suscríbete si quieres estar al tanto de toda la información. Pero tenemos fecha confirmada para la beta. Agosto. Tenía que tocar agosto. Es que están trabajando rápido. Como dije, si lo logran sacar, feliz de la vida. Va a romper el meta, va a tener rankeds, ya para que lo sepan. Así que vamos a tope, vamos a ir a por ese rango máximo en ese juego los primeros días cuando salga. Y a divertirnos en Warzoncito Mobile. Las cosas como son, cracks. Estoy feliz por esta noticia. Nos vemos en el próximo video. Soy Destro32, que la 13-14 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.